Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración psicológica. Hoy, hoy nos vamos a meter en la mente, o lo que sea que tenga, de una figura icónica del terror, Pennywise. Sí, el famoso payaso bailarín, eso, IT, como quieran llamarle. Un personaje que da para mucho análisis, la verdad. Totalmente. Y para guiarnos tenemos aquí un estudio bastante detallado, se llama El psicoanálisis de Pennywise, miedo y sombra. Este texto pues va a ser como nuestro mapa. Examina el personaje desde varios ángulos de la psicología y la verdad ofrece una perspectiva que va más allá del susto fácil. Exacto. La pregunta aquí es, ¿por qué nos pega tan fuerte Pennywise? Más allá del brinco en el cine, ¿qué nos mueve por dentro? Nuestra misión hoy es, pues, desentrañar eso, ¿no? Entender su naturaleza, sus métodos, qué simboliza, todo con la ayuda de este análisis. Ok, a ver, empecemos a desempacar esto. Me parece un gran punto de partida, porque justo como dices, el análisis insiste mucho en que no podemos reducir a Pennywise a un simple monstruo. Sería, pues, quedarse corto. La fuente lo describe como algo mucho más inquietante. Habla de una entidad cósmica, muy antigua, cuya existencia depende de una cosa: alimentarse del miedo, de las emociones negativas. Y, ojo, pone mucho énfasis en las de los niños. Eso es clave. Ajá. Y su forma de payaso, como bien dice el texto, pues no es casualidad, para nada. Es una herramienta muy bien pensada. Ese punto del origen cósmico, ancestral, me parece fundamental. El estudio dice que It existía desde mucho antes que el pueblo de Derry, casi antes que los humanos en esa zona. Habla de una presencia casi como parte del lugar, ¿no? Exacto. ¿Y qué implicaciones psicológicas saca el análisis de esa antigüedad? Pues fíjate que según el análisis, esa antigüedad le da una cualidad como de arquetipo. No es solo un monstruo dentro del mundo, sino casi una fuerza del mundo mismo, como una manifestación de un mal o una negatividad que existía antes de que pudiéramos entenderla como tal. Wow. Psicológicamente, esto lo vincula con miedos muy primarios, ¿sabes? Terrores atávicos. El estudio usa el término subconsciente colectivo. Ok. Y su alimento, el miedo, la negatividad. Eso es básico. El análisis argumenta que elegir la forma de payaso es una estrategia, pues, perversa y deliberada. Usa un símbolo que asociamos con alegría o con la infancia, para generar confusión, para atraer. Es una máscara que explota la confianza natural de un niño, ¿entiendes? Convierte la vulnerabilidad en su arma. Hablemos más de esas características psicológicas que menciona el estudio. La manipulación, por ejemplo. El texto le da mucho peso a eso, ¿verdad? El miedo es su herramienta principal, sí, pero la forma en que lo usa es, muy específica. Aquí es donde se pone la cosa realmente interesante. Esa capacidad que tiene para cambiar de forma. Pero no a cualquier cosa, sino al miedo exacto personalísimo de cada víctima. El análisis debe explicar cómo funciona eso, ¿no? Totalmente. El texto lo describe como un depredador psicológico, pero de alta precisión. No es solo asustar y ya. Pennywise, según esto, hace como un diagnóstico súper rápido y certero de las fobias, los traumas, las ansiedades, lo más escondido de cada persona. ¡Qué fuerte! Su habilidad para crear ilusiones que se sienten reales, hechas a la medida. El análisis lo presenta como prueba de que entiende muy bien y de forma retorcida la mente humana, sobre todo la infantil, que es más maleable, digamos. El estudio lo llama altamente manipulador y astuto. Insiste en que su poder no es solo la fuerza bruta o lo sobrenatural, sino esta inteligencia maligna enfocada en la tortura psicológica. Es un estratega del miedo, literal. Es que pensarlo así, como un estratega, da escalofríos. Y dentro de esa estrategia, pues está el símbolo central, el payaso, que normalmente, como decíamos, es alegría, ¿no? Fiesta infantil. Pero Pennywise le da la vuelta por completo. ¿Qué dice el análisis sobre esa inversión? Pues mira, eso es fascinante, y el texto sí le dedica buen espacio. La fuerza de esa inversión es tremenda. No es solo ponerse una máscara, que asuste. Es tomar un símbolo cultural de inocencia, de seguridad infantil, y profanarlo. Activamente. Ajá.
El estudio sugiere que esta inversión no es solo estética, digamos. Refleja algo intrínseco de la entidad, una psique corrupta, pervertida. Representa la corrupción de la inocencia. Cómo lo bueno se puede volver fuente de terror puro. Psicoanalíticamente, el análisis lo relaciona con la idea de la sombra de Jung, ¿sabes? Esa parte oscura que todos tenemos, pero aquí, magnificada, hecha monstruo externo que goza profanando lo puro. Y esa corrupción se ve también en cómo se comporta, ¿no? Esa dualidad tan rara que menciona el estudio. Por un lado, los bailecitos, los chistes macabros, como un humor negro muy retorcido. Y por otro, la violencia más cruda y brutal. ¿Cómo interpreta el análisis esa contradicción? ¿Es otra táctica o es algo más, de fondo? Como una manifestación de algo parecido a un trastorno disociativo, o, bueno, en términos más clásicos, una especie de doble personalidad llevada al extremo. Ok. Esa capacidad de cambiar de humor tan rápido, ¿no?, de seducir casi jugando, a una ferocidad que aterra, podría indicar, según esta visión del texto, una mente fragmentada. Caótica. Impredecible. Pero otra visión que también da el estudio, y que complementa, es que esta dualidad también es una herramienta de manipulación. Ah, claro. El humor negro, el juego, desestabiliza a la víctima, la confunde, le baja la guardia justo antes del ataque. Así que la dualidad sería tanto parte de su naturaleza como de su estrategia para cazar. Entiendo. Tiene sentido. Pasemos entonces a las motivaciones, a lo que lo mueve. El texto insiste mucho en que Pennywise se alimenta del miedo, pero más allá de la imagen literal de comer algo, ¿qué significado psicoanalítico le da el estudio a esa alimentación? Simbólicamente, ese alimento es mucho más complejo que solo la emoción del susto. El análisis lo interpreta como la representación de todo un abanico de negatividad humana que no se ha procesado. Ansiedades profundas, inseguridades que paralizan, traumas de la infancia sin resolver, secretos. Uf. Pennywise, al comerse esto, no solo saca energía. Según el texto, actúa como un catalizador que hace esas emociones más grandes, en sus víctimas y en el ambiente de Derry mismo. Se vuelve entonces la encarnación simbólica de cómo el miedo, la negatividad, si los dejamos crecer, si no los enfrentamos, pueden volverse una fuerza que devora. Como un cáncer psicológico que corrompe desde adentro. No solo consume el miedo, lo cultiva. Eso le da una dimensión mucho más grande, claro. Si cultiva y magnifica el miedo, el análisis lo ve como algo más que un monstruo aislado en un pueblo. Lo conecta con algo más, universal. Sí, definitivamente. El estudio plantea la hipótesis de que Pennywise podría interpretarse como una personificación del concepto de mal primordial, o, en términos más psicológicos, como una manifestación extrema de la sombra colectiva. La sombra colectiva. Sí, o sea, no solo representa los miedos de cada uno, sino que también encarna o se nutre de las ansiedades, la crueldad, la oscuridad, que están latentes en la psique colectiva de la humanidad, o al menos de la comunidad de Derry, como un pequeño ejemplo. Si vemos el panorama general que presenta el texto, su figura va más allá de ser un simple villano de terror, se convierte en un símbolo de esas fuerzas destructivas, regresivas, que pueden salir del inconsciente colectivo, sobre todo en lugares o épocas marcadas por el trauma o la negación. Y todo esto, claro, impacta brutalmente en las víctimas, especialmente en los niños, el club de los perdedores. El análisis usa una metáfora muy potente que mencionaste, que Pennywise actúa como un espejo para ellos. ¿Puedes explicar un poco más cómo describe el texto esa función de espejo? Es una de las ideas centrales del análisis, sí. Pennywise no da un miedo genérico. Es un espejo, deformado, que le refleja a cada niño y luego a cada adulto su miedo más íntimo, el que más lo paraliza. Claro. El texto detalla cómo adapta sus formas. Para uno es el leproso que representa enfermedad, rechazo, para otro el padre abusivo, para otro la pérdida de alguien querido. Al hacer esto, argumenta el estudio, Pennywise obliga a los perdedores a enfrentarse no solo al monstruo de afuera, sino a sus propios demonios internos. ¡Wow! ¡Qué fuerte planteamiento! La lucha contra IT se vuelve entonces una metáfora de la lucha por la integración psicológica, por aceptar y superar las propias sombras, los miedos, los traumas,
La fuente sugiere que para vencer a Pennywise, primero tienes que vencer fundamentalmente el miedo dentro de ti, ese miedo del que él se alimenta y que él representa. Es fascinante cómo el análisis traza esa línea tan directa entre el monstruo externo y la batalla interna. Entonces, recapitulando un poco todo lo que hemos visto en este estudio, ¿qué significa Pennywise al final? Parece mucho más complejo que solo un payaso asesino. Exactamente. Si juntamos las conclusiones del análisis, Pennywise resulta ser una construcción simbólica, pues, increíblemente rica. Es, por un lado, esta entidad cósmica que representa un mal antiguo, quizás colectivo. Por otro, es un maestro de la manipulación psicológica. Su arma principal es entender, de forma perversa, nuestras debilidades. Ajá. Su forma de payaso es una profanación deliberada de la inocencia y, muy importante, funciona como ese espejo que nos obliga a encarar nuestros miedos y traumas más hondos. La figura de Pennywise, vista con esta lupa psicoanalítica que nos da la fuente, simboliza esa lucha universal, constante, contra nuestras propias inseguridades, contra las heridas del pasado y contra esas fuerzas oscuras, internas y externas, que amenazan con devorarnos si les damos nuestro poder a través del miedo. Entenderlo así le da una resonancia que va, pues, mucho más allá del género de terror, ¿no? Sin duda. Le da una profundidad que quizás no se ve a simple vista. Y para cerrar, dejemos una idea flotando, algo para seguir pensando después de esta inmersión. Si aceptamos la idea del análisis de que Pennywise se hace fuerte con el miedo y es, en buena medida, un reflejo magnificado de nuestros propios terrores internos, ¿qué nos dice eso sobre los monstruos que enfrentamos en nuestra vida diaria? Ya sean personas, situaciones o nuestras propias ansiedades. ¿Hasta qué punto la sombra que proyectan, el poder que tienen sobre nosotros, depende de la atención y la energía, del miedo, que nosotros mismos les damos? Quizás, al entender cómo funciona este mecanismo, representado simbólicamente en Pennywise, encontremos pistas para quitarle poder a nuestros propios payasos internos. Ahí se queda. Algo en qué pensar.